En el Antiguo Testamento, encontramos el texto más aterrador y difícil de leer. Esta historia de la Biblia realmente nos pone la piel de gallina, debido a su oscura historia, pero nos trae varias lecciones que debemos aprender. Aunque es palabra de Dios, por el contenido de este texto, en ocasiones parece inapropiado para personas menores de 21 años. Estamos hablando del libro de los Jueces capítulo 19. En aquel tiempo no había rey en Israel. Aconteció que un levita que habitaba en las montañas de Efraín, en una región remota, tomó para sí una concubina que era de Belén de Judá, pero ella le fue infiel. Lo dejó y volvió a casa de su padre, en Belén de Judá. Jueces 19, verso 1. Entendemos que el levita que vivía en el norte de Israel, tomó una concubina para sí. En aquellos tiempos, era muy común que los hombres se casaran con varias mujeres, e incluso tuvieran concubinas. La concubina traicionó al levita y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció 4 meses. El levita quiso recuperar a su concubina y en busca de ella, viajó desde la región montañosa de Efraín hasta Belén en Judá. La Biblia dice que cuando llegó a la casa del padre de la concubina, ella tuvo miedo, pero su suegro lo trató muy bien. También que al día siguiente, cuando se disponía a partir, su suegro insistió en que se quedara más tiempo. El suegro del levita lo convenció para que se quedara, y se quedó en la casa 4 días. Allí todos comen, beben y duermen. Al 5.º día, a pesar de que su suegro les pidió que se quedaran más tiempo, el hombre partió hacia Jebús, es decir, Jerusalén, con 2 asnos, su concubina y su sirviente. A partir de aquí la tragedia comienza a desarrollarse. Cuando se puso el sol ya estaban en Jebús, cuando se puso el sol y el sirviente sugirió que durmieran allí. Entonces el levita respondió: No. No entraremos en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita. Iremos a Gabaa. Caminar. Intentemos llegar a Gabaa o Ramá y pasar la noche en uno de esos lugares. Jueces 19,12. De esta manera continuaron su camino, y cayó la noche cuando se acercaban a Gibeá. Aunque la hospitalidad era muy común en esa época y cultura, no encontraron a nadie dispuesto a darles la bienvenida a casa para pasar la noche. Por ello, decidieron pasar la noche allí, dirigiéndose a la plaza de la ciudad. Un hombre anciano, de las regiones montañosas de Efraín, que vivía en Gibeá, regresaba de su trabajo en el campo. Los demás habitantes del lugar eran de la tribu de Benjamín. Al ver al viajero en la plaza de la ciudad, el anciano le preguntó. En esta conversación, el levita explicó que vivía en la región de Efraín, y necesitaba refugio para pasar la noche y continuar su viaje a la mañana siguiente. Sabiendo que ellos también eran de la región de Efraín, el anciano advirtió sobre el peligro de quedarse en la plaza de la ciudad, y les ofreció su casa para pasar allí la noche. Cuando llegaron a la casa del anciano, comieron y bebieron. Y mientras hablaban y se divertían, la casa fue rodeada de hombres malvados. Llenos de gran ira, golpearon la puerta y le gritaron al anciano, dueño de la casa, la siguiente orden. Saca al hombre que entró a tu casa, para que podamos tener sexo con él. Jueces 19,22. Ahora, veremos cómo la historia se vuelve cada vez más impactante. El anciano les pidió que no le hicieran esto a su huésped, y para que pudiera ser liberado de esta atrocidad, el anciano ofreció a su propia hija virgen y concubina. Esto ya muestra una situación absurda y cruel para nosotros. Un hombre ofreciendo a su hija y a otra mujer a hombres malvados, para que hicieran con ellas lo que quisieran, para salvar a un hombre que ni siquiera conocía. Ahora sigamos la historia. Los malvados no quisieron escuchar al anciano. Entonces, antes de que el levita fuera atacado, en un acto despiadado, el levita agarró a su concubina, la empujó fuera de la casa y cerró la puerta. Fue violada y abusada toda la noche. Al amanecer, los hombres crueles le permitieron irse. Cuando amaneció, la mujer volvió a la casa donde se alojaba su amo, tirándose a la puerta y permaneciendo allí hasta el amanecer. Al despertar a la mañana siguiente, el levita abrió la puerta de la casa, preparándose para continuar su viaje. En ese momento, se encontró con la concubina tendida en la entrada de la casa,
con las manos apoyadas en el umbral de la puerta. Le dijo a ella: «Levántate y vámonos». Pero no escucha una respuesta. Entonces el levita la subió al asno y se fue a su casa. Después del acto malvado y cobarde de arrojar a la mujer a los malvados, el levita a la mañana siguiente no quiso saber cómo estaba, no cuidó a su concubina. Cuando él le dijo que se levantara, la mujer estaba tan herida, que debió haberse desmayado. Recogió el cuerpo desmayado, lo puso sobre el asno, y continuó su viaje. Seguramente cuando llegó a su casa, la mujer ya había muerto. Si esto te aterroriza, prepárate para la parte más impactante de esta historia bíblica que viene a continuación. Cuando llegó a casa, tomó un cuchillo, cortó el cuerpo de la concubina en 12 partes, y las envió a todas las regiones de Israel. Jueces 19,29. Todos los que vieron esto dijeron: no se ha visto ni hecho nada parecido, desde el día en que los israelitas salieron de Egipto. Pensar, reflexionar, decir lo que se debe hacer. Aquí termina el capítulo 19 de Jueces, pero hay mucho más en el capítulo 20, que continúa brindando el desenlace de esta tragedia. Brevemente os lo cuento. Este evento desencadenó una guerra horrible. Hubo una terrible guerra civil, donde todas las tribus se levantaron para atacar a la tribu de Benjamín, donde ocurrió el abuso. Los líderes de la tribu de Benjamín no quisieron entregar a los asesinos de la concubina, aquellos hombres que habían violado a esa mujer. Por otro lado, todos los que estaban allí a favor del levita, especialmente la tribu de Efraín, querían venganza. Luego hubo una masacre tan grande que casi eliminó a una de las tribus, dejando solo 600 hombres de la tribu benjamita. Todas las mujeres fueron asesinadas. Entonces los hombres se quedaron sin mujeres con quienes casarse. Secuestraron a mujeres de otras tribus, para casarse y formar una familia, para que su tribu no se extinguiera. Aquí la Biblia muestra que cada acción que se toma tiene consecuencias posteriores. Puedes elegir tu actitud, ya sea buena o mala, pero no puedes elegir las consecuencias. Quizás te lo preguntes. ¿Cómo puede ser la Biblia un libro sagrado que contenga esta terrible historia? Bueno, la Biblia trae contenido histórico y realista, mostrando las virtudes y errores del ser humano. Ella muestra los altibajos, sin ocultar nada exactamente para enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. En vista de esto, aprendemos varias lecciones de esta historia. Quiero llamar su atención sobre una nota que se cita varias veces en el libro de Jueces, especialmente en el capítulo 19, que se acaba de presentar, y en los capítulos 20 y 21. En aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Jueces 21, verso 25. Se menciona varias veces que no había rey y cada uno hacía lo que quería. Cuando el hombre no tiene que responder por sus actos, tiene tendencia a tomar malas decisiones, es un pensamiento egoísta. Esto se debe a que no hay necesidad de rendir cuentas ni de explicaciones. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en Israel. Había una ley pero no había un rey, entonces la gente no respetaba la ley y tampoco eran responsables. Y se volvieron tan crueles que resultó en una tragedia. Vale también analizar que, la búsqueda de justicia y venganza puede tener proporciones absurdas, pero que podrían evitarse. La muerte de la concubina desató una guerra civil que provocó miles de asesinatos. Lo que le hicieron a la concubina fue cruel, pero terminó promoviendo una masacre, donde la víctima no fue solo una concubina sino miles de personas, que ni siquiera sabían el motivo pero lucharon y murieron en nombre de la venganza. En otras palabras, cuando se utiliza la venganza para resolver una injusticia, la mayoría de las veces se termina cometiendo una injusticia aún mayor, porque el odio ciega a la persona. Y muchas veces, afecta a otras personas, que no tienen nada que ver con lo sucedido. Otra enseñanza es que debemos ver a cada ser humano, como realmente es. La imagen y semejanza de Dios. Aquel anciano ofreció 2 mujeres a los malvados, dando más valor al hombre desconocido que a la vida de su propia hija y concubina. Por eso, debemos tener cuidado con lo que vemos o escuchamos. Presta atención al tipo de información que estás alimentando a tu mente.
Un ejemplo de esto son los sitios web de contenido para adultos, quienes los ven terminan incitando al cerebro a ver malicia en las mujeres que no debería. Telenovelas, donde la traición es común, y quien las mira se encuentra alentando que suceda el mal. Les hago un llamado, a ver a estas personas como portadores de la imagen de Dios, tal vez no estén haciendo lo correcto, pero siguen siendo hijos y semejanza de Dios. Haz tu parte, protégete. Cuando una persona de Dios pierde su propósito, su objetivo y su misión que le fue divinamente encomendada, y comienza a seguir costumbres contrarias a las enseñanzas de la Biblia, el diablo viene a causar confusión y destrucción. Cuando te alejas de Dios, estás dando espacio para que el diablo actúe en tu vida. El diablo ya opera fuera del pueblo de Dios, pero está claro que está más interesado en destruir al pueblo de Dios. Como los demás ya son suyos, ya le han entregado la vida. Cuando leemos el libro de Jueces, especialmente los capítulos 19, 20 y 21, muestra claramente el resultado de alejarse de Dios. Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Comparte y déjame un comentario.